Bendiciones con todos. Tema 3: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, requisito de ancianos y obispos. Y utilizamos Tito capítulo 1, versículo del 5 al 16. Entonces, continuamos estudiando la carta pastoral que envía el apóstol Pablo a su hijo, a su discípulo amado, Tito. Veamos lo que dice esta palabra. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué le parece? En la primera parte, el apóstol Pablo habla de corrección y establecimiento. Vamos a tratar, dice, por esta causa, por causa de los falsos maestros, primordialmente los de la circuncisión, judaizantes, que hablan de vanidades y enseñanzas engañadoras, es que el apóstol Pablo habla a Tito a cargo en Creta. Y también el Señor hoy día, porque hoy día no están los judaizantes, aunque sí hay por ahí, pero hay falsos maestros, hay mala enseñanza que están engañando a muchos y hay que corregir con la palabra de Dios. Ahora, te dejé en Creta. Creta, la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. En la época del Imperio Romano, contaba con varios puertos marítimos y tenía una posición estratégica muy importante para el comercio en el Mediterráneo, ya que estaba al centro de las vías marítimas que conectaban los tres continentes, Europa, África y Asia. Y por consiguiente, un lugar estratégico también para la expansión del evangelio a todos esos lugares. ¿Sí? Entonces, estaba en un lugar estratégico ahí Tito y tenía que ponerse las pilas, en otras palabras, y tener sana doctrina, estar bien preparado para predicar la palabra de Dios, corregir lo deficiente y establecer ancianos. Le dice Pablo para que corrigieses, en otras palabras, para que ponga orden lo deficiente, lo que quedaba por hacer. En la visita del apóstol Pablo a la isla de Creta, detectó situaciones en la iglesia que habían que ser corregidas. Quizás corrigió algunas cosas o en alguna de las ciudades de Creta, pero debido a que ese trabajo
requería más tiempo, es que dejó a su discípulo Tito para que llevara a cabo esta tarea. Tito tendría que ir a cada ciudad de la isla donde había iglesias, quizás en las casas, y hacer lo que el apóstol Pablo le estaba encargando, ¿sí? Corregir, poner orden, corregir lo deficiente, lo que quedaba por hacer, terminarlo. También tenía que establecer ancianos, que es igual a obispos, pastores, en cada ciudad, ¿sí? Anciano igual a presbítero. Es un sinónimo en la escritura de obispo, y pastor poimen son términos intercambiables. No habla de jerarquía, sino de la misma persona o el mismo ministerio, pero haciendo énfasis en diferentes áreas. Obispo en función de supervisar y cuidar la iglesia. Anciano no hace referencia a la edad, sino que hace referencia al carácter maduro que este oficio requiere. Y pastor enfatiza el método o la acción de llevar a cabo la función, que es llevar a la iglesia a los verdes pastos de la palabra de Dios. Ahora le dice, así como te mandé o te encargué, aunque esta asignación venía de parte del apóstol Pablo a Tito, el apóstol lo hacía en función de su liderazgo, porque lo que Tito debía tomar ese encargo como de parte de Dios. Era un encargo de parte de Dios. Ahora, vamos a hablar de modelar. El versículo 6 dice, el que fuere irreprensible o intachable, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, libertinaje, ni de rebeldía o desobediencia, ¿sí? ¿Cómo tienen que ser estos líderes? Aquí vamos a ver. Debido a que la tarea era tan noble y la obra tan grande, que es dirigir a la iglesia de Dios, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, determina ciertos requisitos de carácter para llevar a cabo esa función. Y no son requisitos que los hombres naturalmente tengan, más bien son evidencia de hombres que han sido poco a poco siendo formados con este carácter por medio del Espíritu Santo, ¿sí? En su testimonio irreprensibles, que no se pueda culpar de nada malo, y si hubiera acusaciones contra él, estas resultarían en ser falsas. En su relación matrimonial, dice marido de una sola mujer. Esto no puede significar que uno debe ser casado necesariamente. El mismo Pablo era un ejemplo de eso, ya que se cree que era viudo. Más bien indica que en su relación matrimonial debe ser ejemplo a los demás en fidelidad a su única esposa, que tenga la capacidad de administración y de buen gobierno de su familia, que tenga a hijos creyentes que no estén acusados de disolución o libertinaje, ni rebeldía, o sea, desobediencia. Que los hijos que están bajo su patria potestad, que viven en su casa y que sean creyentes, no sean libertinos, ni estén en rebeldía contra las cosas de Dios. Y el versículo 7 le dice, porque es necesario que el obispo sobreveedor sea irreprensible, igual a intachable, como administrador de Dios, no soberbio, o sea, arrogante, no iracundo, enojón, no dado al vino, borracho, no pendenciero, violento, no codicioso de ganancias deshonestas. Porque es necesario, dice, que el obispo, ¿sí? La palabra obispo es episcopos, de epis sobre y copos mirar, por lo que significa supervisar o mirar por encima.
Le dice que sea irreprensible o intachable. Debe ser también de buena reputación, tanto con los creyentes como los no creyentes, los de afuera. Eso muestra que no es una persona de doble comportamiento, en la iglesia uno y en la calle otro. Además de que debe dar un buen testimonio con los de afuera. Si lo hace así, se le haría fácil llevar a cabo la gran comisión de hacer discípulos. En la parte que dice Pablo como administrador de Dios, su función es sumamente importante. Se vuelve un administrador del evangelio de salvación, no de cualquier trabajo. Debido a eso es que se requiere un hombre de carácter maduro, donde Dios ya ha trabajado en la transformación de su vida diaria en las siguientes áreas. No soberbio o arrogante, que no se crea superior a los demás. Como pasa hoy día, algunos se creen que son lo máximo, ya que eso lleva a tratar con desprecio a los demás. También dice que no iracundo, de carácter enojón, que no se enoje rápidamente o que ha aprendido a controlar sus emociones de enojo. No dado al vino o borracho, que no una persona dominada por la bebida. La escritura no prohíbe la bebida de vino, sino el emborracharse o poder perder la conciencia a causa del vino, ya que eso puede llevar a pecados o a conductas inapropiadas. No pendenciero o violento, que no es una persona violenta o que busca hacer pleito de cualquier cosa. No codicioso, de ganancias deshonestas. Debe ser desinteresado del dinero y mucho menos si viene de negocios deshonestos, y tampoco sujetar su servicio a un salario. Y el versículo 8 le dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Sino, al contrario, la lista anterior estaba en negativo y ahora continúa la lista pero en forma positiva. Hospedador, que recibe con gusto en su hogar a los visitantes, primordialmente a los que venían a predicar la palabra de Dios de otras ciudades, y no era conveniente hospedarse en tabernas que tenían mala fama y reputación. Le dice amante de lo bueno. No habla de las cosas buenas de esta vida, sino de todas aquellas cosas que conforme a la piedad nos han sido encomendadas, es decir, lo bueno que para Dios es bueno. Sobrio o de buen juicio, que es moderado, mesurado, sensato, que no se deja llevar por los placeres temporales, que no es dado a los excesos. Le dice justo, prudente en sus juicios, alguien que piensa 2 veces lo que va a hacer. Santo significa apartado, entendiéndose alguien que tiene un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios, que se muestra en una ordenada conducta exterior. Dueño de sí mismo, en otras palabras, disciplinado, que no tiene dominio propio, que tanto sus deseos como sus emociones las ha aprendido a controlar por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 9 al 16, conociendo y combatiendo. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen o se oponen. Estos ministros, en contraste con los falsos maestros, deben de apegarse a la palabra de Dios y enseñarla en todo su contexto, ya que de ella es que proviene toda la sana doctrina.
Y esa sana enseñanza será la única forma posible de convencer a los que se oponen y permitirles venir al camino de la verdad. En los versículos siguientes, del 10 al 14, habla debido a que los cretenses tenían la bien conocida fama de ser siempre mentirosos. Las malas bestias, glotones, ociosos, eran muy vulnerables a caer en doctrinas de disciplinas religiosas extremas que en aquel tiempo eran promovidas principalmente por los de la circuncisión o los judaizantes, a quienes era preciso tapar la boca, como le dice Pablo, con la sana enseñanza, para que no trastornaran casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene, y los cretenses dejarán de atender a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, para que se aparten de la verdad. Ahora, les habla en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y reprobados en cuanto a toda buena obra. Es común ver que la gente religiosa, acusada y esclavizada por su conciencia, tiende a llenarse de ritos externos, prohibiciones y disciplinas religiosas para justificar su vida corrupta ante Dios y ante los hombres a través de ellas, y no solo esto, sino que también buscan gentes vulnerables para imponerles estas prácticas a fin de evidenciar que están en lo correcto. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: corrige lo deficiente, pon ancianos, presbíteros, pero aquí te voy a mandar las características que ellos deben tener, porque si no tienen esas características, vas a tener problemas. La iglesia va a tener problemas. Peor si están rodeados de mala enseñanza, de falsos profetas, entonces prepárate, ¿sí? El apóstol Pablo lo está equipando y nos está equipando también a nosotros hoy, ¿sí? Porque en nuestro medio hay falsos profetas, personas que andan enseñando, no andan enseñando la palabra de Dios, sino fábulas y cuentos, filosofías, psicologías, tradiciones humanas y no la palabra de Dios. Entonces hay que corregir la palabra de Dios a estos falsos predicadores con la palabra de Dios. Hay que preparar a la iglesia para que no sea afectada cuando vengan estos falsos maestros a molestar a la iglesia, a querer dañar a la iglesia. Entonces, qué tremenda la enseñanza de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas, ¿no es cierto? Aquí al apóstol Pablo. Qué tremendo experiencia tener ahí al apóstol Pablo de mentor. Qué cosa Timoteo y Tito tuvieron ese gran privilegio. Pero tenemos los escritos que nos enseñan mucho hoy. Ahora dice, usted que está escuchando la palabra, dice, yo quiero ser como uno de ellos. Yo quiero ser un predicador fiel, con esas características que están allí. Un anciano, un pastor, con esas características. Claro que sí, lo puede hacer, puede ser, pero primero tiene que entregar su corazón y vida al Señor. Reconocer que Él es Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que gobierna, que Él quiere gobernar su corazón. Entonces, como en cada video, nosotros presentamos lo que se llama la oración de fe. Acepte al Señor Jesucristo. ¿Sí? Repita la oración buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido.
y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque aplicarla, obedecerla y, ¿por qué no después predicarla? Cántele al Señor alabanza, adórelo. Sí, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Converse con Él a través de la oración. Él escucha. Y yo le aseguro que usted va a saber la respuesta que le va a dar a sus peticiones. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, traiga a su familia y juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa, que nos brindas cada día, mi Dios. Gracias por esta palabra que el apóstol Pablo le da de instrucciones a Tito y también a nosotros, mi Dios. Tus instrucciones son buenas, mi Dios, para que hagamos un buen trabajo en la iglesia, Señor, para que adoctrinemos a las personas en base a tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Y pedimos que lleves esta palabra por todos los rincones del mundo y esta palabra germine. Esta palabra traiga una cosecha para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, diciendo amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.